Santo es el Señor. Dios es, alabado sea Dios, incomprensible en sus acciones. El Salmo capítulo 118, verso 31 dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Alabado sea Dios. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? Por lo general siempre se predica leyendo la Biblia y todo, pero hoy vamos a hacerlo al revés. Alabado sea Dios. Fíjese, a veces nosotros creemos que conocemos a Dios y que en nuestros razonamientos pensamos que Dios debe de actuar de tal o cual forma y debe de hacer de acuerdo a nuestros razonamientos lo que Dios debe de hacer. Los moldeamos a un modelo que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestra humanidad, y hacemos una concepción de cómo Dios debe de obrar, de a quién Dios debe salvar, de a quién Dios debe colocar en X o Y posición, pues es lo que nosotros preconcebimos sobre quién es la persona de Jehová, nuestro Dios. Alabado sea Dios. Y a veces el Señor hace cosas que nosotros en nuestro razonamiento humano no podemos ni siquiera comprender. No podemos razonar de por qué Dios permite o hace tal o cual cosa. Alabado sea Dios. Y el Señor deja plasmado en su palabra algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia habla en el libro de Josué, en el que Dios manda destruir toda la ciudad de Jericó. Sin embargo, Dios le dice a Josué: no me toquen a la ramera Ra ni a su familia. Alabado sea Dios. Dios ordenó a Josué y a todo el ejército: no me toquen a esta mujer. No me toquen a esta mujer. ¿Por qué? Esta mujer, alabado sea el Señor, a pesar de vivir una vida perdidamente, de ser una prostituta, esta mujer salió de sus labios algo que estremeció al mismo Dios en los cielos. Esta mujer le dijo a los espías que había enviado Josué: nosotros sabemos que Jehová es Dios arriba en los cielos y también es Dios abajo en la tierra. Dios miró la determinación, Dios miró, alabado sea el Señor, la definición que tenía esta mujer de quién era Él en aquella ciudad. Y cuando Dios ve que una mujer que vivía perdidamente, una prostituta, una mujer que posiblemente también participaba de los cultos de adoración a los ídolos, cuando ella escuchó hablar del Dios de Israel, ella llegó a la conclusión de que Dios era Dios arriba en los cielos, pero también era Dios abajo en la tierra. Y ayudó a los espías a escapar con vida, porque ella estaba segura de que ese Dios había de entregar la ciudad en manos de ellos. Y Dios, al ver esta acción de esta mujer, le da orden, alabado sea el Señor, a Josué y a su ejército: no maten a Rahab y a su familia. Y como señal pusieron un cordón de rojo, alabado sea el Señor, para que ellos identificaran la familia, la casa, como símbolo de la sangre de Cristo que cubría a toda una familia que había dado testimonio públicamente de quién era Dios. Fíjese, cuando Jesús viene al mundo, según la historia de los judíos, según la costumbre judía, ya Miqueas había profetizado y había dicho: porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo. En Israel, ellos estudiaban la escritura esperando la venida del Mesías y sabían aproximadamente, más o menos, tenían una idea del tiempo en el que el Mesías había de manifestarse. Y como ya Dios había profetizado de que una virgen iba a dar a luz al Mesías, había muchas vírgenes en Israel que se guardaban. Había muchas doncellas en Israel que se guardaban para ser escogida, para ser la madre del Mesías. Había muchas jóvenes.
que ni siquiera se casaban, que renunciaban, porque querían tener el honor y el privilegio de ser la madre escogida del Mesías. Alabado sea Dios. Sin embargo, los planes de Dios como que son contrarios muchas veces a lo que la gente hace, o como que frustran los planes de los hombres. Porque cuando el Señor determina ya visitar a la tierra y enviar a Jesús, no escoge a una virgen que estaba preparándose como las demás para ser la madre del Mesías. Había muchas vírgenes que incluso vivían en el templo esperando que Dios la escoja para ser la madre del Mesías. Sin embargo, Dios no escoge a ninguna de ellas. Alabado sea el Señor. Dios escoge a otra virgen, pero que ya estaba comprometida, preparándose para casarse con un hombre. Alabado sea Dios. En los planes de María no estaba el ser la madre de Jesús. María no pensaba en ningún momento guardarse virgen para ser la madre del Mesías esperado por este mundo. María estaba haciendo sus planes de boda para casarse y ser una esposa para José, su marido. Alabado sea Dios. El problema era que María era novia del hombre equivocado. María se puso a ser la novia del hombre equivocado. ¿Por qué del hombre equivocado? Porque el hombre del que María era novia era el hombre directo, legítimo, descendiente de David. Era el hombre que tenía facultad y autoridad para reclamar el trono de David, José. Y al José ser el novio de María, Dios tiene que, alabado sea el Señor, escoger a esta virgen que no estaba pensando en ser la madre de Jesús, pero es la novia del hombre que es descendiente de Raab la prostituta, descendiente de Ruth la moabita y descendiente de David, el que Dios le dijo: no faltará varón en tu casa que gobierne mi país, Israel. Alabado sea Dios. ¿Qué le digo con esto? Cuando Dios ha de ejecutar un plan, una obra, ha de hacer algo, muchas veces no lo hace conforme al modelo que nosotros tenemos en nuestra mente de quién es Dios. Muchas veces no opera como nosotros pensamos que Dios debería de operar. Dios debió escoger una de las vírgenes que estaban en el templo, esperando, deseando ser la madre del Mesías, pero Dios no lo hizo así. Dios escogió a una mujer que estaba alineada con el propósito de Dios. Dios escogió a una mujer que estaba alineada al propósito que Dios ya había diseñado en la eternidad. Alabado sea Dios. Fíjese que de María solamente se habla en esos capítulos de la Biblia para concebir a Jesús. Sin embargo, de José dice la Biblia: José era un hombre justo. De María no dice que era justa, simplemente que era una virgen. Pero de José dice: José era un hombre justo. Si nos ponemos a analizar y alabado sea Dios, y hacer un exégesis de ambos, del uno y del otro, Dios escoge a María por José. Dios escoge a María porque estaba ligada al hombre que Dios tenía señalado para el propósito. Porque el hombre que le iba a dar linaje, alabado sea Dios, real, era José. Porque era el que pertenecía directamente al reinado de los hijos de Judá. Y Dios había profetizado: no faltará varón en la casa de David que gobierne a Israel. José era el hombre del propósito. Y como María se había pegado a José, entonces el propósito también la alcanzó a ella. ¿Quién es Dios? Dice David en el Salmo 118:31. Sino solo Jehová. Jehová actúa a veces de manera que nosotros conscientemente no entendemos, que nosotros a veces no comprendemos, pero Él es así. No podemos encajarlo. No podemos pensar que Él tiene que obrar como yo quiera porque esto es lo que quiero. No, es que yo tengo que ajustarme al propósito y al proyecto de Dios. El Señor es aquel, como dice Isaías 42, que no quiebra la caña cascada. A veces nosotros pensamos que hay que quebrar a alguien que está roto. En cambio Dios dice: yo no quiebro la caña cascada. No apaga el pábilo que humeare. Un pábilo que humea ni siquiera está prendido. Hay gente que no están prendidos, que están ya secos, pero dice la Biblia: Dios no lo quiebra. Dios no lo termina de pisar.
Hay gente que solo le queda el humo de que una vez estuvieron prendidos, pero Dios dice, yo no apago el pábilo que humeare. Al contrario, Dios lo enciende y reverdece la caña cascada para que tenga fuerza y no se quiebre. Alabado sea el Señor. ¿Quién es Dios? Sino solo Jehová.